Sala de Guerra. Para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos en Sala de Guerra. Hoy nos despedimos de una semana llena de polémicas. Una de ellas fue el choque en redes sociales entre el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca, con la Fiscalía General de la República por la anulación de la notificación de la ficha roja que supuestamente buscaba el panista a nivel internacional. Hoy voy a platicar con el exgobernador tamaulipeco para conocer su situación legal actual. Además, como sabemos, ya se acerca el inicio de las campañas electorales en Durango y Veracruz. ¿Qué es lo que se elige? Presidentes municipales, que son los que más protagonismo juegan al momento de operar una elección estatal como la que viene en el 2027 y la federal que va a ser en el 2030. Voy a revisar cómo van las tendencias electorales en ambos estados con Francisco Abundis, director de Parametría. En esta elección Morena lleva las de ganar, pero ¿qué va a hacer la oposición ante este escenario? PRI y PAN van a ir en alianza nuevamente. Hay muchas voces dentro de ambos partidos que prefieren ir solos, pero pues no les alcanza. Van a debatir este tema aquí esta noche Federico Doring, diputado del PAN, y el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, ambos operadores electorales. Voy a platicar también con el periodista Miguel Aquino sobre los cárteles mexicanos ya formalmente designados como terroristas, sus perfiles y el territorio de operación que tienen, además, por supuesto, de las imperdibles polémicas. Yo soy Mónica Garza, comenzamos. Como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga. Por supuesto que no. I never learned anything from anybody, and I spoke to this woman as soon as she said it. I said, exactly, what a great idea. Vamos a designar también unos grupos narcos como terroristas. Que algunos personajes provenientes de otros partidos políticos se sumen a votar en las coyunturas específicas significan un acto de traición a nuestros principios, a la militancia y al pueblo de México. La reforma judicial de Morena es un fraude judicial. No lo hice con la intención de molestar a nadie ni de generar problemas. Bueno, pues la semana pasada les decía que la elección judicial estaba hecha un desastre y pues no se ha movido de lugar. El desastre continúa. Resulta que la lista que el Senado entregó al Instituto Nacional Electoral tiene muchos errores, empezando porque incluye nombres de personas que ni siquiera se inscribieron. Los propios consejeros del INE reclamaron este vergonzoso hecho. Mire usted el listado con todos los errores en candidatos a jueces. Ningún registro tiene fecha de nacimiento ni número telefónico, ningún registro tiene clave de elector. En el caso del Poder Judicial, ningún candidato tiene dato de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUT o la clave de elector. Se identificó una persona registrada que no formó parte del listado de personas insaculadas. En el caso de jueces de distrito en funciones, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUT o clave de elector. La información de los cargos por los que aspiran no se encuentran en los catálogos como materia o especialidad. En el caso de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y de tribunales colegiados de circuito, ningún candidato trae datos de contacto. Pero el Senado, a través de su presidente, defendió la lista que entregaron, minimizó estos gravísimos errores que usted acaba de escuchar y ver, y muy quitados de la pena, los legisladores parece que no se toman tan en serio esta renovación del Poder Judicial. Hubo equivocaciones que, bueno, si las hubo, yo no lo dudaría. Pero si las hubo, pues con esta reiteración de hacer público lo público, las listas ya eran públicas y ahora vuelven a ser públicas. Si alguien dice, oiga, aquí está mal, bueno, pues tendrá que ir al tribunal y el tribunal le dirá al INE o a nosotros. Yo creo que nosotros ya no tenemos nada que ver, la verdad. ¿Ustedes creen la verdad, que de verdad no tienen nada que ver? Le aventaron la bolita al INE y el INE culpa a los senadores. Pero el drama o la comedia, a según se quiera ver, no terminó aquí. El miércoles pasado el ministro en retiro, José Ramón Cosío, circuló en su cuenta de X la lista de solicitantes y sus sobrenombres. Miren nada más este poema.
ridícula fiesta les duró poco a los aspirantes porque los consejeros electorales votaron por no permitir los sobrenombres debido a que muchos de ellos son propaganda, así que no habrá ninguno en la boleta. Pero quien impugnó la decisión del INE fue la ministra Lenia Batres, la autodenominada ministra del Pueblo, que busca repetir en el cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que quiere presidirla. Ella intentó imponerse, pero el pasado jueves la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó por completo su queja. Lenia Batres, como bien sabemos, tiene un largo y polémico historial desde su llegada a la Suprema Corte de Justicia, por cierto, impulsada por el entonces presidente López Obrador, a pesar de haber estado incurriendo en un acto de nepotismo claro, porque ella en ese momento era la hermana del entonces secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Pero mejor voy a dejar que sean nuestros socios de Político MX quienes la describan en su muy particular estilo. ¡Ya está! ¡Deja esta hija de su... ¡Ya! Ella es Lenia Batres. ¡Ministra burra! ¡No se queremos en la corte! Sí, la verdad. La polémica ministra que quiere seguir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De verdad se necesita ser doctor en Derecho. Aunque ha sido señalada por nepotismo, incapacidad y derroche. Hay un problema fuerte actualmente en el Poder Judicial, que es este tema del nepotismo. Muchos la han criticado por presumir austeridad, pero exhibida en redes sociales. Como aquella vez cuando la grabaron viajando en el metro, así casual como que no se daba cuenta. Pero el mismo día fue captada llegando a su destino a bordo de un camionetón machuchón de más de 2 millones de pesos. Y no solo son camionetas, va más allá. La autollamada ministra del Pueblo. Sí, autollamada porque la verdad nadie le dice así. Se la ha pasado haciendo giras y campaña para temas afines a Morena. Giras, es así, pagadas por el pueblo, ya que sus viajecitos a favor de la reforma judicial costaron 160,000 pesos tan solo en julio y agosto de 2024, según Latinus. Pero a la ministra del Pueblo, que no viaja como el pueblo, además le han pedido choferes y seguridad. A finales de 2024, una diputada de Morena solicitó a la Fiscalía de Oaxaca en algunas de sus giras personal para ir a recogerla al aeropuerto. Pero no son las únicas polémicas. Batres, quien busca quedarse en la Suprema Corte, ha tenido varios fails en el Pleno. Sus compañeros han tenido que corregirla. Incluso ha votado en contra de sus propios proyectos. Es decir, a favor de mi propuesta, en contra de que se pase a su estudio en este momento. Además de que, parece que ni siquiera se sabe cuántos artículos tiene la Constitución. Y así, con todo este equipaje a cuestas, la mujer con cercanía a López Obrador pretende quedarse en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y si usted quiere tener más información con piezas así de Político MX, les dejo en pantalla el QR del boletín para que puedan suscribirse desde su celular. Pero vamos a pasar a temas de seguridad. La semana pasada, Tabasco llegó a la lista de estados con más homicidios dolosos del país, junto al Estado de México, Baja California y Guerrero. Tabasco vive una descomposición que deriva en violencia permanente desde hace meses, parte de la herencia del gobierno permisivo de Andrés Manuel López Obrador, que no puso las cosas en su lugar a su debido tiempo. Y esta semana, renunció el secretario de Seguridad Pública del Estado, el general Víctor Hugo Chávez. Así lo anunció el gobernador Javier May, quien ya también nombró al nuevo secretario, que por cierto no es militar. Ha informado el general que regresa a sus actividades en la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros le agradecemos mucho al general Víctor Hugo Chávez los servicios prestados a nuestro Estado. También informo al pueblo que he nombrado a Serafín Tadeo Lascano como nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. Por más de 3 décadas prestó su servicio en la entonces Procuraduría General de la República como Policía Judicial Federal. Fue comandante federal en diversas entidades como Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Y siguiendo con temas judiciales, esta semana el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, comunicó a través de sus redes sociales que la Interpol anuló la ficha roja que la Fiscalía General de la República había solicitado para detenerlo. La autoridad mexicana ha acusado a Cabeza de Vaca de presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por eso, la Fiscalía no tardó ni 24 horas en responder, señalando como falso
incluso el comunicado de la Interpol, aunque reconoció que se suspendió efectivamente la ficha roja por un amparo solicitado por García Cabeza de Vaca, pero asegura que esta no se ha eliminado, la ficha roja. El exgobernador reviró a la Fiscalía y publicó en redes sociales un escrito de la Interpol donde confirman que la notificación de esta ficha roja fue eliminada de su sistema. Y vale la pena hacer memoria de este particular caso, pues en el 2023 el Partido Acción Nacional había postulado a Cabeza de Vaca para ser diputado plurinominal en la elección de 2024 y debido a las acusaciones que le acabo de mencionar, se le revocó la candidatura. Y hay que decir que su partido prácticamente lo abandonó en este proceso. Hoy que ya no hay ficha roja sobre la mesa, pero sí facturas políticas quizá que cobrar. Y para hablar de estas, le agradezco muchísimo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que me tomé la comunicación esta noche. Francisco, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo te va, Mónica? Buenas noches, con el gusto de saludarte y gracias por la invitación. Y bueno, pues efectivamente ahora resulta que la Fiscalía General de la República quiere confundir a la población en general, la sociedad en general mexicana, diciendo que no es real una ficha roja. A mí lo que me llama la atención, Mónica, si me permites, es primero que nada que no demostró ningún documento. Yo considero que para cada dicho pues tiene que haber algún documento que demuestre alguna afirmación o alguna negación, y en ningún momento han podido ellos documentar absolutamente nada. Pero vale la pena, si me permites, recordarle a tu teleauditorio cómo se originó esto. Esto se origina en base a una persecución política desmedida, vil y cobarde que llevó a cabo el pasado gobierno por instrucciones del entonces presidente López Obrador, por no haberme sometido a sus caprichos, por no haberme sometido a lo que él quería, como lo hizo con muchos otros gobernadores en diferentes partes del país, al grado que es la primera ocasión en la historia de México que se lleva a cabo un proceso de desafuero contra un gobernador en turno, mismo que les recuerdo que se ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que posteriormente estos siguieron con la misma narrativa, yendo sobre los mismos supuestos delitos, que por cierto, yo sí quisiera aclarar aquí, Mónica, ellos utilizan el término delincuencia organizada y lo utilizan, Mónica, porque pues es muy rebombante, ¿no? O sea, delincuencia organizada, pareciera ser que es narcotráfico, pareciera ser que es organizaciones criminales. No, el término delincuencia organizada está contemplado en el Código Penal de la Federación, y que esto quiere decir que cuando 3 personas o más se juntan y cometen un delito, es delincuencia organizada. ¿Qué crees? Pues resulta que de todas estas infamias, calumnias y estos hechos que se han llevado a cabo, pues resulta que 2 de las otras personas que fueron imputadas, una de ellos un empresario que lamentablemente estuvo en la cárcel injustamente durante 2 años, pues ya quedaron absueltos. La tercera persona, que era un empresario que también lo quisieron involucrar, también quedó absuelta. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tienen caso, que ya se les cayó el caso, ya no saben qué hacer. A ver, por eso, permíteme, exgobernador, en tu caso, ¿cuál es la situación judicial en este momento? En este momento les he ganado las instancias, todas las instancias, falta la ratificación del colegiado, pero por otro lado le pedí a mis abogados internacionales que dieran a conocer cuál es la situación que prevalece, mandaron toda la información. Por supuesto que la Organización Internacional de la Policía Criminal no se va a prestar a un juego de ningún país del mundo que quiera utilizar a la Interpol con fines políticos. Al tener todos los elementos y al darse cuenta, pues hicieron un estudio minucioso al respecto, se dieron cuenta que esto era una vil y cobarde persecución política. Es por eso que en 2 ocasiones le mandan estos documentos a mis abogados donde dicen que ya quitaron la ficha roja, la eliminaron.
si me permites, podría leerte lo que está establecido en el documento. Y lo digo porque tuvimos que hacer la traducción, porque pareciera ser que los de la Fiscalía no hablan inglés o desconocen los términos, pero al final del día habla acerca de eliminar, que ha sido eliminada del sistema de información de Interpol. Sí. Y se adjunta también a la presente la carta oficial del Secretariado General de Interpol, certificando que su cliente, en este caso un servidor, actualmente no es objeto de ficha alguna o de distribución de información por parte de la Interpol. Esto significa, Francisco, entonces, que tú puedes pisar libremente territorio mexicano. No, ahí es donde está el tema. No les voy a dar yo el gusto. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedo pisar cualquier país del mundo, a excepción de México, porque en México, en estas circunstancias, como se ha llevado a cabo las acciones de la Fiscalía, que la han utilizado con fines políticos y que han fabricado delitos contra adversarios, pues no les voy a dar el gusto, Mónica, no les voy a dar el gusto que me utilicen para crear una cortina de humo de todos los problemas tan serios que se están viviendo hoy en día en el país. Que más allá de los temas de corrupción, de impunidad, de malos manejos que se viven en cada parte del territorio nacional, y que un día sí y el otro también salen escándalos donde ya los vinculan al partido de Morena y a muchos de sus gobiernos con los grupos criminales, con los cárteles, y que, como bien señalaron en Estados Unidos, tienen una relación intolerable con los cárteles. Eso es prácticamente lo que quieren, desviar la atención de la realidad, el no hacer ver lo que ha estado pasando en Sinaloa, lo que está pasando en estados como Tamaulipas, como Michoacán, como Morelos, gran parte del territorio nacional, sí. Tabasco, en fin, donde hay vínculos directos de los grupos criminales con la política de Morena, y donde está documentado que no solamente adquirieron recursos, sino que Morena pasó de ser un partido político, Mónica, a convertirse en una organización criminal. Y eso es parte de lo que está sucediendo en nuestro país, y todos los días se concentran en querer desviar la atención creando cortinas de humo como la que sucedió la semana pasada. Pues vamos a ver, vamos a continuar muy pendientes de en qué termina, digamos, esta rencilla política y esta serie de averiguaciones que tendrán entre tus abogados con la Fiscalía y los asuntos de la Fiscalía en lo que tienen que ver con tu figura. Ya para terminar, se nos acaba el tiempo, te preguntaría, ¿dónde queda tu relación con tu partido, Acción Nacional, que en un momento álgido, pues prácticamente abandonó tu figura aún siendo exgobernador, y el día de hoy, pues no sé si va a haber una defensa hacia ti, si han tenido acercamientos contigo, porque tú hablas de un asunto meramente político, de una persecución política, donde el partido, tu partido, pues no salió a dar la cara jamás. Fíjate que sí salieron a dar la cara, donde se vio una ausencia de participación cuando Morena utilizó este comunicado de la Fiscalía diciendo que había una ficha roja. Pues utilizaron este documento ante los consejeros del INE y ante los magistrados del Tribunal Superior Electoral. Para quitarte la candidatura a la diputación. Para quitarme esa candidatura. Y donde sí se vio una ausencia, pues fue del presidente nacional, del entonces presidente nacional de mi partido. Es el tamaño político que se tiene, por los motivos que tú quieras. Marco Cortés en ese momento. En ese momento, Marco Cortés. Es la primera ocasión en la historia, Mónica, si me permites, del INE, antes IFE, que violan 2 suspensiones definitivas. Sí. Eso jamás se había visto. Ahora pareciera ser que es el deporte favorito. Ya están a contentillo. Cuando hay algo que les conviene, sí aplican la ley y respetan los amparos, pero cuando no, simplemente hacen caso omiso de ellos. No estuvo ahí presente, no vimos cómo Marco Cortés debió de haber actuado, pero lo que sí te puedo decir es que hoy en día traigo el respaldo no solamente del presidente nacional de mi partido, Jorge Romero, sino de los senadores y diputados que han estado muy activos. Te recuerdo que soy consejero nacional
vitalicio de mi partido, el Partido Acción Nacional. Pero más allá de dimes y diretes, Mónica, déjame decirte algo, no hay arma más poderosa en política que la verdad misma. Y es precisamente lo que queremos que salga a relucir. La verdad de todo, de lo que ha estado pasando, no solamente en esta persecución en mi contra, sino los vínculos que tiene Morena con el crimen organizado. Los gobernadores que ya pasaron de ser narcogobernadores a narcogobernadores terroristas. ¿Por qué? Porque son parte de las estructuras criminales que hoy en día Estados Unidos ha señalado y decretado como organizaciones terroristas. Ahí los quiero ver. Falta mucho que vamos a ver en torno a estos temas y que pague quien tanto daño le ha hecho a nuestro país, porque no solamente entregaron sus estados, estos gobernadores, entregaron lo más sagrado que tenemos después de la vida los mexicanos, que es nuestra libertad y nuestra seguridad. Pactaron con el crimen organizado y ahí están las consecuencias que estamos pagando hoy en día. Pues muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos, por supuesto, a seguir pendientes de este caso y pues nada, te agradezco esta comunicación. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Y siguiendo con temas partidistas, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de organización de este partido, Andrés Manuel López Beltrán, fueron al Senado siguiendo con su campaña de afiliación y de paso recordarle también a los senadores quién lleva las riendas del movimiento político al que pertenecen. ¿Se acuerda de la senadora Cintia López Castro, que dejó el Partido Revolucionario Institucional el año pasado por diferencias con el líder priista Alejandro Moreno? Pues aprovechó para afiliarse a Morena también en una fecha muy especial para ella. Mire. Hoy es mi cumpleaños y mi regalo fue afiliarme a Morena. ¿Y se acuerda usted también del senador Miguel Ángel Yunes, quien traicionara a los panistas y quien también votó a favor de la reforma judicial con el compromiso de afiliarse a Morena? Pues ya lo cumplió también. Arriba, senador. ¿Qué lo lleva a afiliarse a Morena, senador? ¿Qué lo motiva? Hay un gran agradecimiento con el partido, con el coordinador, el senador Adán Augusto López, con el presidente Gerardo Fernández Noroña, con mis compañeras y compañeros senadores de Morena que me han abierto las puertas, que realmente me he sentido acogido. Pues acogido por unos, no por todos, como los gobernadores Rocío Nale de Veracruz, quien rápidamente protestó a través de sus redes sociales, así como también el gobernador Salomón Jara de Oaxaca, que respaldó a la gobernadora de Veracruz, se sumó a su protesta y metió en la misma canasta de este desprecio también al expriista Alejandro Murat. Lo dijo en sus redes sociales. Pero Yunes no se quedó callado y le respondió de esta manera a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. Bueno, a la gobernadora mi respeto y le deseo mucho éxito por el bien de Veracruz. Yo actué simplemente en consecuencia. Yo estoy en el grupo parlamentario de Morena desde el mes de septiembre. En el grupo parlamentario de Morena me han tratado muy bien. He recibido un trato digno, correcto, por parte de todas mis compañeras y compañeros senadores y del coordinador Adán Augusto. Por eso presenté la afiliación y no lo hice con la intención de molestar a nadie ni de generar problemas. Por supuesto que al respecto de esta rebelión en Morena le pidieron a la presidenta Sheinbaum su opinión desde su mañanera. ¿Cuál es su opinión de estas afiliaciones, presidente? Se lo dejo a la presidenta de Morena. El asunto es que esto de la afiliación masiva en Morena, lejos de unir al partido, que fue el mayor encargo que les dejó su líder moral, pues está enfrentando mucho a sus cúpulas. A ver en qué termina. Por lo pronto, vámonos a la relación entre México y Estados Unidos. El que dio la sorpresa fue precisamente el presidente Donald Trump, quien esta semana reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum y la campaña que México ha hecho en contra del fentanilo. And I thanked her for that. You know, I make so many calls and I never learn anything from anybody. I know everything and I never learn anything from anybody. And I spoke to this woman. As soon as she said it, she didn't have to say exactly what. I said, exactly, what a great idea. And I think we're going to have, and I saw pieces of it, we're going to go in with $100 million and then another $100 million initially. She really gave me something. I was going to call her and tell her that she did, but now I don't have to call her because she's going to be seeing this right now. So to the President of Mexico, thank you very much. I appreciate it. La presidenta Sheinbaum agradeció el reconocimiento e hizo otro para el presidente Donald Trump. El que ayer haya reconocido que en México se está haciendo una campaña
en contra o para evitar el uso de fentanilo. Y que eso es importante para Estados Unidos, pues es un reconocimiento de que hay que atender el tema del consumo allá. Y eso me parece que es algo muy importante, no solamente por el reconocimiento de la campaña y que ellos la van a realizar allá, sino el tema de que ellos tienen que actuar para evitar el consumo de las drogas ilegales. Nos vamos a un corte comercial y al volver voy a platicar con Miguel Aquino sobre los cárteles mexicanos que ya fueron formalmente designados como terroristas. ¿Dónde están? ¿Qué venden? ¿Qué tan populares son entre las cúpulas del poder? Volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. 9 marcas para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette, Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma, que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina, busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de violencia. Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. 9 marcas para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros. Y como vimos esta semana, medios de comunicación norteamericanos como el New York Times y CNN dieron a conocer que el gobierno de los Estados Unidos usa drones para espiar a los grupos del crimen organizado en territorio mexicano, algo de lo que el gobierno federal no estaría enterado y que la presidenta Sheinbaum primero calificó como una campañita, aunque un día después rectificó. Cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre el gobierno de Estados Unidos y México. No nos van a debilitar.
La presidenta de México dijo eso el mismo día que se dio a conocer que quedaron formalmente etiquetados como terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos los cárteles de la droga mexicanos como el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, Cárteles Unidos, cártel del Noreste, cártel del Golfo. Y por esto me enlazo con este tema con el periodista experto en crimen organizado, Miguel Aquino. Gracias, Miguel, muy buenas noches. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu público. Pues igualmente, y saber pues tu opinión a propósito de particularmente estas organizaciones delincuenciales. ¿Por qué estas, Miguel? Porque son las que tienen más presencia en más entidades de la República, porque son los que tienen mayor importancia en su trasiego de droga, particularmente del fentanilo, o porque son particularmente fuertes en materia de huachicoleo. ¿Por qué específicamente estos cárteles? A ver, vamos, si te quieres, vamos rápidamente grupo por grupo. Cártel de Sinaloa, sin duda, el cártel de mayor tiempo. Recordemos que el cártel de Sinaloa pues es básicamente pues una filial, por llamarle de alguna manera, del cártel de Guadalajara. Ese cártel de Guadalajara de finales de los 70, principios de la década de los 80, cártel de Guadalajara en donde los Estados Unidos tenían una atención especial porque fue el responsable de la muerte de su agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. De este cártel es de donde surge Joaquín El Chapo Guzmán, de donde surge el Güero Palma, de donde surge Ernesto Fonseca Carrillo, esos grupos que posteriormente hicieron el cártel de Sinaloa. Y sí, el que hoy tiene una de las mayores presencias, no solamente en nuestro país, sino también en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Cártel Jalisco Nueva Generación, relativamente una organización criminal nueva que tiene mucho que ver y en su momento con el cártel de Sinaloa, en donde en algún momento Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, también formó parte, sobre todo como sicario y con operaciones en Jalisco y en el estado de Michoacán, de donde él es originario, y que tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel, básicamente Nemesio Ceguera empieza a quedarse con el control de Jalisco, que regreso al tema, Jalisco, en donde se fundó uno de los grupos de narcotráfico que hoy podemos decir ha sido responsable de todo lo que ha pasado en las últimas cuatro décadas en nuestro país. Uno de los grupos más ricos, más poderosos, a través de esa organización conocida como los Queenies, en donde eso es lo que le ha dado la fuerza al cártel Jalisco Nueva Generación, al poder económico, y ahorita voy a regresar con el poder económico para continuar. Los cárteles unidos, estos surgen en el estado de Michoacán, Mónica, amigos, cárteles que fueron fundados, y precisamente por eso el nombre Unidos, porque son varios grupos, entre ellos el grupo encabezado por el abuelo, que se supone que empezaron como autodefensas que surgen para enfrentar a la organización de los Zetas, que se había apoderado de Michoacán, y también en algún momento para empezar a enfrentar a la familia michoacana del Chango Méndez, o incluso de la famosa Tuta, pero finalmente se convierte en una organización criminal que, por cierto, de inicio financiada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Después tenemos el cártel del Noreste y el cártel del Golfo. Estos dos grupos son una fusión, o fue finalmente después de la separación de la organización de los Zetas, y en donde los Zetas empiezan a formar sus propios grupos. Zetas, que originalmente, como bien saben, es un grupo armado de sicarios, secuestradores, torturadores, que surgen de un grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano, y que este grupo lo forma al principio del año 2000, Osiel Cárdenas Guillén, entonces líder del cártel del Golfo. Estos básicamente solo operan, Mónica, esto es muy importante, en la zona de Coahuila, en la zona de Nuevo León y por supuesto Tamaulipas y Veracruz, pero porque hay también un interés en particular con el cártel del Golfo y el cártel del Noreste, no solamente por el tráfico de drogas hacia la Unión Americana, sino también han sido los responsables de secuestro, asesinatos y robos en contra de ciudadanos americanos. Incluso han atentado en contra del consulado de la Unión Americana en el estado de Tamaulipas. Y finalmente la familia michoacana, esta familia michoacana que sí, desde que se fundó, con el Chango Méndez, con Nazario Moreno y por supuesto con la Tuta, su principal objetivo fue el tráfico de metanfetaminas hacia la Unión Americana. Hoy la familia michoacana tiene presencia en Guerrero, tiene presencia en Michoacán, tiene presencia en una parte de Guanajuato, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Me parece que esa es más o menos la radiografía. En el caso de los cárteles unidos,
también uno de los problemas que le ve la Unión Americana es que también se han dedicado básicamente al traslado y tráfico de metanfetaminas, puesto fentanilo, hacia los Estados Unidos. Esa es más o menos la radiografía de estos 6 grupos. Pues ahí está, muy completa, como siempre. Muchísimas gracias, Miguel. Nos das mucha luz, por lo menos para entender el mapa delincuencial de estas organizaciones que hoy pues ya son etiquetadas formalmente como terroristas, con todas las implicaciones que esto va a tener. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y ahora vamos a entrarle a temas electorales. Si usted es de Durango o de Veracruz, la siguiente información claro que le interesa, porque como sabemos, el próximo 1 de junio va a haber elecciones locales en ambos estados, en Durango y en Veracruz, para elegir a sus presidentes municipales. Durango tiene 39 municipios y Veracruz 212. Durango está gobernado hoy por el PRI y Veracruz por Morena. Las municipalías de todo el país serán muy importantes en general para la operación electoral de los estados en el 2027, en la elección que viene en ese año, y en la elección federal del 2030. Por eso me da mucho gusto recibir en el estudio al director de la encuestadora Parametría, Francisco Abundis. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Un gusto estar contigo. Pues, ¿cómo podemos avisorar o predecir o prever las elecciones que se van a llevar a cabo para las presidencias municipales en Durango y Veracruz este año? Mira, yo creo que son elecciones que parecen un poco fuera de calendario electoral y eso las hace únicas en algún sentido. Sí. Como bien dijiste hace un momento, importa quién está gobernando. Es importante recordar que Durango es de las escasísimas y pocas gobernaturas que tiene el PRI, ¿no? Así es. Y en el caso de Veracruz hay que recordar que el último resultado electoral fue más o menos del mismo tamaño que la elección presidencial. Es decir, Morena ganó, ¿no? Con unas diferencias de casi 30%. Pero Veracruz siendo incluso para este ejercicio electoral mucho más estridente por la importancia que tiene. Por la importancia, por el tamaño, hay que recordar que ahí pues son 122 municipios, ¿no? Que también es mucho más grande. Nada está tan concentrado para comparar los dos estados, digamos. En Durango solamente en ese municipio tienes 37% de la población. Si le sumas Gómez Palacio tienes 20% y si le sumas Lerdo tienes 8%. Es decir, tienes casi 3/4 partes del estado. Sí. En Veracruz, uno de los municipios más grandes que es Veracruz, tienes solo 8%. Tienes Jalapa con 6%, perdón, y Coatzacoalcos con 4%. Entonces también estamos hablando de dos universos, digamos. Me puntualizabas algo muy importante, que es que el día que se lleva a cabo esa elección, también se va a llevar a cabo la elección del Poder Judicial. Así es, y esto no es un tema menor porque hay distintas estimaciones de qué tamaño puede ser la participación en esta elección judicial. El único referente que tenemos creo que es el ejercicio de revocación de mandato que se hizo en abril del 22. El promedio de participación fue 17.5, pero una varianza extrema. Tienes casos como Tabasco, que tuvo participación de 36%, ¿no? O sea, sí es casi 20 puntos de diferencia. Chiapas, 34%, Campeche, 28% y Veracruz, 27%. Es decir, vas a tener, yo creo que en Veracruz, más allá de las elecciones municipales, y esto creo que favorecería al partido en turno, ¿no? Como, a Morena. Como suelen llamarlo en Sudamérica, el oficialismo, porque no estamos muy acostumbrados a los términos, pero a Morena es lo que lo puede favorecer más. Ya que entras al tema partidista, también es interesante saber qué es lo que va a suceder en comparación con lo que sucedió en el ejercicio anterior para las municipalías, tanto en Durango como en Veracruz, con los partidos políticos. El PAN y el PRI han dicho que no quieren ir en alianza, o bueno, por lo menos muchos han dicho en esos partidos que no quieren ir en alianza, pero la realidad es que no les va a alcanzar si no van en la alianza. Incluso hasta yendo en alianza tienen una situación muy complicada en este momento. Yo creo que son dos situaciones muy distintas de su última elección que ganaron en esos municipios cuando fueron en alianza a la que tienen hoy. Y te pongo nuevamente como ejemplo dos mediciones recientes, por ejemplo para la capital, para Durango, con el proceso que sigue haciendo Morena de una selección de candidatos, primero con competencia interna,
nombrar un ganador, ganar unidad, alguien como el ex senador Enríquez, el doctor Enríquez, hoy día parece que estaría ganando casi por 20 puntos de diferencia, ¿no? De lo que tenemos de información pública validable, encuesta en vivienda, cara a cara, de una colega reconocida como Gede Osuna, de Encol, ¿no? Entonces creo que es información bastante validable. Y en el caso de Veracruz, por ejemplo, te diría que el candidato de Morena, Pepín, que también es bastante conocido, con gran reputación, muy popular, estaría ganando por una diferencia similar. Entonces, no solamente es quién está gobernando, no solamente es quién puede movilizar ese día, sino este ejercicio que sigue haciendo Morena de hacer una competencia interna para después sacar a su mejor candidato, y por lo menos lo que salió público fue el ejercicio que se hizo al interior del partido, como esos candidatos ganan la mayor puntuación. Creo que es otro elemento que debemos de tomar en cuenta. Entonces, si las elecciones fueran el día de hoy, por ejemplo, en cuanto a los partidos de oposición, se aliaran o no para este ejercicio electoral, no podrías verlo como ganador prácticamente pues en ningún lado. Pues te diría que, de los ejemplos que te puse, por ejemplo, el mejor candidato que podría tener, digamos en su momento, la oposición, la oposición pues está como a 20 puntos, ¿no? Híjole. Entonces, si no se ve, no se ve bien, fueran en alianza o no. Yo sí creo que la fórmula de la alianza, si les funcionó en el pasado, podría ayudar, ¿no? Pero tampoco creo, como bien acabamos de decir, que eso les vaya a resolver o realmente vaya a sumar un candidato competitivo. Pues va a ser interesante, sobre todo en términos políticos y de alianzas políticas, aún al interior del propio partido de Morena, particularmente en Veracruz, pues por los enfrentamientos, por ejemplo, que hemos visto en los últimos días entre Yunes y el capital político que los Yunes representan en Veracruz y la actual gobernadora Rocío Nale. Yo creo que sí, pero yo creo que al interior del Estado se puede, salvo por operadores políticos, yo creo que por lo menos en términos electorales abiertos, pues no sé cómo ponerlo, es una discusión muy de gente interesada, círculo verde, círculo rojo. No estoy bien seguro que eso todavía trascienda para el electorado, que no es que, falta tiempo, puede tener un efecto. Y otro elemento que hay que decir en estas elecciones, aunque son de un ejecutivo a nivel municipal, entonces no es comparable con el nivel de participación que podría tener una de gobernador o de, ya no digamos la presidencial, que son niveles de participación de 60%. Pues seguramente estarás visitando Sala de Guerra en varias mesas de análisis al respecto. Gracias Francisco Abundis, director general de Parametría. Yo me voy a un corte comercial, pero antes los voy a dejar con el cartón de Alarcón, el traviesísimo Alarcón. Mira nada más a quién dibuja. De Guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina.
Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía... Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros y siguiendo con el tema electoral, tomando en cuenta pues los malos resultados de la alianza entre el PRI y el PAN junto con el ya desaparecido PRD en la pasada elección del 2024, muchas voces dentro de estos institutos políticos de oposición están llamando a no repetir ninguna coalición, a no repetir fórmulas juntos y competir solos cada quien. Pero las elecciones pues se ganan con votos y ambos partidos están en su momento, pues sí hay que decir las cosas como son, más débil. Entonces, ¿será que se van a replantear una alianza para junio de este 2025? Le doy la bienvenida para platicar al respecto al coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien además es un gran operador político electoral. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas noches. Y al diputado panista federal, Federico Doring. Gracias por estar aquí, Federico. No, a ti, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo van las conversaciones en torno a lo que va a suceder este año en el ejercicio electoral de Durango y de Veracruz para ambos partidos? Yo rápido antes quisiera decir algo. Primero, los pasados comicios fueron de Estado y no fueron ni limpios ni equitativos. Entonces el resultado pues pasa por ese contexto. Segundo, lo que sucede en las cámaras también tiene la carga de una sobrerepresentación ilegítima que hoy tiene Morena y sus aliados. Tercero, aquella unión fue importante porque la sociedad, una parte de ella, nos pedía que estuviéramos juntos. Ahora, ¿cómo vamos en este momento? Bueno, en Veracruz ya se decidió que compitiéramos separados, los dos institutos políticos, y en Durango estamos caminando a una alianza estratégica. Y pongo otro contexto. En la Cámara de las y los Diputados, nosotros estamos defendiendo a México desde la perspectiva de la democracia, la libertad y defender los derechos de las personas, y estamos unidos ahí en la Cámara. Yo coincido contigo, Rubén, yo coincido con Rubén Moreira, Federico, a propósito que fue una alianza que fue beneficiosa en lo que se pudo. ¿Por qué razón entonces el PAN está insistiendo tanto en no repetir estas alianzas? A ver, más que no repetirnos, lo que está planteando Jorge es revisar qué cambió entre el 21... Jorge Romero, el líder del PAN. Nuestro presidente nacional. ¿Qué cambió del 21 al 24? A ver, electoralmente la alianza fue muy exitosa en 21 porque logró detener el plan A y el plan B. Desafortunadamente eso ya no se reflejó con la misma eficacia en 2024 y hay muchas razones. Yo alguna vez dije aquí en este programa anteriormente, tú recordarás, que las campañas a gobernador y a presidente de la República son de candidato, no de partido. Los consultores, como los que vienen aquí a este programa habitualmente, te podrán explicar a detalle. La intermedia mide la fuerza de los partidos.
las de Ejecutivo miden el carisma y la capacidad de las candidaturas. Es un asunto que no podemos soslayar. Entonces, ¿qué es lo que Jorge recibe en su campaña para presidente nacional? Pues recibe un sentimiento de la militancia de correr solos, por eso hay estos dos casos, por una razón. Más del 40% de los mexicanos no votó. Por eso cuando vienen aquí las cantaletas de que no, que 36 millones y todo eso, sí, pero el 40% no votó. Entonces, hay un universo que estimamos nosotros en la dirigencia de Jorge, de esos 40 millones, que no van a salir a votar porque no les gusta la alianza PRI y PAN, porque es ese priista que no los ve bien con nosotros o viceversa, y eso es donde nosotros estamos estimando que en algunos casos, y podrá ser una caja de Petro y Veracruz comparada con Durango, donde hay alianza y gobierno en común, pues es una lógica distinta, pero donde no, correr distintos podría incluso auspiciar que gente que no salió a votar salga a votar, porque podrían querer votar por el PRI, pero no aliado por el PAN. Y luego es un asunto muy complicado de explicar. Mónica, oye, yo soy priista, pero me tocó que me postularan un panista en mi distrito o en mi municipio. Esos sentimientos podrían tener más eficacia si te toca solo azul o solo tricolor. Y lo vamos a tratar de medir y ver si podemos con eso lograr que gente que no salió a votar en el 24 sí salga a votar en el 27. Estuvo Francisco Abundis, director general de Parametría, sentado aquí hace unos momentos y hablábamos de que si la elección fuera el día de hoy, en términos de popularidad, de todas maneras fueran ustedes en alianza o separados, la popularidad que tienen en este momento los candidatos para las municipalías principales, por ejemplo, en Veracruz, pues se van como por 20, me dijo fácil a hoy, por 20 puntos adelante el candidato de Morena. ¿Cómo construir un candidato popular teniendo esas condiciones? Bueno, muchos de los resultados pesan sobre la figura de Andrés Manuel López Obrador todavía. Si tú vas a la Cámara, es muy común que lo vitoreen. Es algo inusual en el sistema político mexicano. También mucho pasa por una sensación, una ilusión monetaria que hay en este país todavía de que hay abundancia cuando no lo sucede. Ahora, en las elecciones municipales todo puede suceder. El carisma, como dice Federico, pues pesa mucho, la resolución de los problemas específicos también. Yo me regresaría un poco a lo anterior, si me lo permites. Creo que estamos a muy buen tiempo de analizar, de estudiar, de explorar. Pero te hace lógica esto que digo de que hay gente que podría salir a votar yo diría no eliminar hipótesis para poder llegar al 27 lo mejor posible, solos o juntos. Nosotros estamos preparados para las dos cosas. Sí pongo sobre la mesa que en otras latitudes, en otros países, por ejemplo Venezuela, cuando la oposición se separa le va bastante mal, porque hay un componente en Morena, que es el quedarse por la mala con los resultados electorales, que vamos a tener enfrente una debilidad en el Poder Judicial, una debilidad en el INE y además esta mezcla de elecciones de todo tipo. Entonces yo no descartaría nada, ni uno ni otro, y yo creo que lo más importante es irnos hacia futuro con experiencias pasadas, checando todo, con un buen análisis. Me preocupa que hay entidades federativas. Irnos hacia futuro, o sea, tú dices, vamos a ver cómo nos va en esta elección y ni modo aceptamos el resultado, vamos a enfocarnos en el 2027 y en el 2030, ¿a eso te refieres con la preparación? Estar haciendo análisis, estar haciendo reflexiones, checar cosas, mediciones, enfrentar ideas, no repudiar nada que nos impida llegar en las mejores condiciones al 27. Pero además pusiste sobre la mesa algo importantísimo, mismo día, la elección del Poder Judicial, Federico. Sí, bueno, pero déjame decirte que esa es una farsa que me parece que ni siquiera va a ser un distractor. El Poder Judicial, sí, no está. Sí, no, o sea, el Poder Judicial no va a estar en el ánimo de nadie que esté preocupado por... ¿Tú crees? Yo creo que va a estar dividida la atención importantemente entre una elección y las municipalías de Veracruz y Durango. Yo respeto tu punto de vista, no lo comparto. Yo creo que a la gente le preocupa que tenga un gobierno que no esté vinculado al narco, que la gente en esos municipios lo que no quiere es tener otro alcalde
que esté entregado al narco como pasa en Sinaloa. Y eso es más importante que la farsa judicial. ¿Por qué? Porque la farsa judicial no va ni salir a votar la gente, no va a tener una participación masiva. Tú vas a poder ver al final los cientos de miles, cerca de 500,000 boletas que se van a quedar sin que nadie las cruce, porque no es atractivo, porque en muchos estados no se van a poder elegir todos los magistrados, jueces de distrito y personas de su interés. Claro que sí, las personas del Pleno de la Corte y del Tribunal de la Santa Inquisición y los tribunales electorales. Pero eso no es lo que la gente está preocupada. Eso es por lo que están preocupados los políticos, los candidatos, los consultores. Entonces yo creo que va a haber una diferencia. Y déjame ampliar algo a lo que decía Rubén. Hay que calibrar, sí, hay que ajustar la máquina, estoy de acuerdo, ¿no? Hay que irla calibrando por una razón que no vamos a soslayar tampoco. Nosotros no competimos contra Morena, López Obrador y su, digamos, liderazgo, el PT y el Verde, no. Es esa coalición más el narco. Entonces también los partidos tenemos que reflexionar con mucha seriedad por lo que ha dicho Rubén de Venezuela y otros países. Oye, hay manera de ser competitivos en las elecciones de Estado, con órganos electorales, porque ya no vamos a poder confiar en ningún tribunal electoral. O sea, esto que estás diciendo es una invitación a la reflexión al líder de tu partido. Es una invitación a que calibremos ¿para con que los cambie resultados. de opinión? No. Tenemos que diferenciar, creo yo, entre lo estatal y lo nacional. En lo estatal, te pongo un ejemplo de cómo los liderazgos son más grandes que a veces que los partidos. El Bronco ganó Nuevo León sin tener partidos. Sí. Cuando tú tienes una buena candidatura, la del Liceo de MC en Campeche, ¿no? Cómo creció y que las llevó a tercios. Hay liderazgos que por sí mismo le pueden ganar la plaza a cualquiera, siempre y cuando el narco no te esté matando a los casillistas y el narco no te haga de grupo de choque de un partido. Por eso el narco es lo más peligroso para las elecciones. Incluso si logra imponer a los juzgadores, tanto en materia electoral como en materia judicial. Claramente en eso coincides con Rubén Moreira, pero Rubén Moreira acaba de decir, si vamos juntos o acompañados en alianza con otros partidos, en el caso del PRI, estamos listos para los dos escenarios. ¿El PAN también? Nosotros estamos en el ánimo, Jorge recibió el ánimo de la militancia de correr solos, de buscar que los que ya no quieren votar por el PAN porque nos ven en unas alianzas que a veces, esto que te digo, no, oye, yo soy panista, pero me tocó en este estado votar por alguien del PRI, a veces no funciona. Funcionó muy bien el estado de Rubén. En Coahuila nos funcionó muy bien. De hecho, yo digo públicamente algo que él sabe, ¿no? Las diputaciones federales que ganó el PAN, las ganamos porque el concurso de los votos del PRI y del PAN nos permitió vencer a Morena. No habríamos ganado algunas de esas solos, así es de sincero. Pero el mandato de la militancia en la campaña y la principal compromiso de Jorge es mantener la unidad del partido. Tú necesitas como dirigente nacional que el partido esté unido, que el partido salga, que esté motivado. Sí. Y ahorita el partido quiere en algunas trincheras y en algunas circunstancias correr solo. Si eso nos permite, lo que yo he dicho, que la gente que no salió a votar diga, ahora sí voy a votar porque no van en alianza, pues habrá probado éxito. Si no, tendremos que replantearlo como bien ha señalado Rubén. Claro, Rubén. Yo creo que hay tres hipótesis o tres posibilidades: ir juntos, ir separados o tener alianzas estratégicas. Enfrente está Querétaro. Si no nos unimos, yo veo muy difícil que triunfemos en Querétaro. Enfrente está Nuevo León, con una gran posibilidad de que una unión de las fuerzas políticas democráticas, no, con todas las aguas del Nilo abiertas, pero triunfe. Triunfe. Entonces, hay esas tres posibilidades. E insisto, creo que hay que analizar, estudiar, escuchar expertos como Paco Abundis o como muchos que hay, reflexionar después de los comicios de Veracruz y de Durango, que tienen realidades distintas. En una gobierna el PRI y en el otro gobierna Morena. Checar este tema del narcotráfico, es muy importante. Cómo defender las casillas en Sinaloa, en Sonora, en Michoacán. Pues tendremos que hacer ejercicios. E incluso si la alianza solamente es una alianza para la defensa de las elecciones, aunque corramos con candidatos separados. Yo hago votos porque los partidos y las fuerzas democráticas reflexionemos tranquilamente cuál es la mejor manera de evitar el derrumbe del país. O sea,
poniendo las cosas sobre la mesa como comenzamos, como tú me decías, Veracruz, pues ya decidieron que van a ir separados. Sin embargo, nada está dicho. ¿Pueden cambiar de opinión todavía? Creo que ya los tiempos corrieron. No, legalmente en Veracruz no, pero lo que nos va a permitir estas dos tipos de diferentes estrategias, tanto la de Veracruz como la de Durango. ¿Por qué? Porque Durango es un gobierno de coalición. Sí. Entonces, nos va a permitir ver si esta hipótesis, o sea, yo te digo de algo empírico, lo reconozco aquí en tu programa. En el ánimo del panista, ¿no? Lo que le piden a Jorge, lo que dicen es, vamos solos, que es el discurso que tú has oído de Jorge, recuperemos nuestras banderas históricas, nuestros valores de fundación de partido. Si eso hace que separados en la ironía, esos cerca de 40 millones de mexicanos que no votaron, que es una cifra enorme, digan, yo sí voto por el PAN si no va aliado con el PRI, o si voto por el PRI si no va aliado con el PAN, vamos a ver si eso sucede o no, porque también tenemos una enorme disyuntiva, déjame ponerla así. Juntos hemos demostrado en el 21 ser muy competitivos y muy exitosos, ¿no? En el 24 no tanto, pero yo insisto, esa es una condición de candidaturas más que de la alianza. Pero, habiendo dicho esas dos situaciones, ir juntos convalida la narrativa mendaz del PRIAN de Morena. No ir juntos les quita esa narrativa, porque ellos lo único con lo que descalifican es esa narrativa. Pues se ve complicado, muy complicada esta elección a la sociedad, que viene. Esa es una. Sí. Y dos, poner sobre la mesa que estamos enfrentando la posibilidad de la destrucción del México que conocimos, democrático, con justicia, con contrapesos. Porque enfrente pues están las intentonas de acabar con todo. Sí. Mira, veamos esta última iniciativa que se está mandando de que se quiere mandar de eliminar los plurinominales, ¿no? Pues este ejercicio apenas comienza y siempre lo más interesante en materia electoral es lo que está por suceder. Así que muchísimas gracias a los dos, gracias Federico, gracias Rubén Moreira y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Mónica Garza, esto fue Sala de Guerra, nos vemos la próxima semana, el próximo domingo. Tengan ustedes un gran inicio de semana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Con 9.